Cuando nos dan los datos para calcular el área de un pentágono o de un hexágono, a veces nos encontramos con una sorpresa, que es cuando nos dan los datos del pentágono, nos dan dos datos diferentes, normalmente el lado y el radio o el lado y la apotema. Pero cuando nos dan los datos del hexágono, nos dan solamente un dato, normalmente el lado del hexágono. ¿Por qué de una figura nos dan dos datos y de otra solo uno? ¿Y cómo tenemos que hacer para calcular el área? Bueno, el área de los polígonos regulares se calcula con esta fórmula: perímetro por apotema partido por 2. Bueno, ¿qué es cada una de estas cosas? El perímetro es la suma de todos los lados, pero la apotema es esta distancia que va desde el centro hasta la mitad de uno de los lados. En el hexágono sería desde el centro hasta la mitad. Vamos a ponerlo en un color oscuro para que se vea. Entonces, desde el centro hasta la mitad del lado. Eso es lo que llamamos apotema. Bueno, tenemos que calcular cuánto es esa medida para poder ponerlo en la fórmula del área. Entonces, esto lo vamos a calcular de la siguiente manera. En el pentágono se ha formado aquí un triángulo de Pitágoras. Entonces, por Pitágoras, lo que tenemos que poner es la medida de abajo, como el lado es 6, entonces esta mitad es solamente 3 centímetros. Entonces aquí ponemos 3. La hipotenusa es la medida del radio, que es 5, y la apotema es lo que vamos a calcular. Pero en el Pitágoras que se formaría en el hexágono, vamos a tener aquí la hipotenusa y nos falta una medida. Tenemos el radio, no lo conocemos. Tenemos aquí esta incógnita, esta duda que no sabemos qué poner. ¿Qué tenemos que poner? Bueno, para eso tenemos que conocer una cosa muy importante sobre los polígonos regulares. El hexágono es el único, a diferencia del pentágono, que está formado por 6 triángulos equiláteros. Si los 6 triángulos son equiláteros, sus lados miden lo mismo. Mira, te lo voy a dibujar así. Estos triángulos que se forman aquí son triángulos equiláteros. Entonces el lado y el radio miden exactamente lo mismo. Así que el radio de un hexágono mide lo mismo que su lado. Esto es muy importante. Tenemos que recordar que el radio es igual al lado. Por eso en el hexágono nos llega con que nos den una única medida. Bueno, ¿qué Pitágoras se forma aquí en el hexágono? Se forma abajo, es la mitad del lado, que sería 3. Aquí está la apotema, que es lo que vamos a calcular, y en la hipotenusa tenemos el radio, que es 6. Bueno, en ambos Pitágoras tenemos que calcular el cateto, así que en ambos nos va a quedar, en el pentágono nos queda que la apotema es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, esto para el pentágono, y para el hexágono, la apotema del hexágono será la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos 3 al cuadrado, que es el cateto. Vale, entonces aquí estamos. Recuerda, esto es para el pentágono, esto es para el hexágono. Así que vamos a ponerlo en la calculadora. El primero es 25, raíz de 25 menos 9, que es raíz de 16, y nos da 4 centímetros. El segundo es 36 menos 9, que es 27, y raíz de 27, que es 5,2. Redondeando, 5,2 centímetros. Bueno, ahora tenemos ya que calcular cuánto es el área para cada uno de ellos. Entonces, para el pentágono vamos a ponerlo aquí, y para el hexágono vamos a ponerlo aquí. El área del pentágono es igual al perímetro del pentágono, que es 5 veces su lado. Entonces, tiene 5 lados, cada lado mide 6, y la apotema del pentágono hemos dicho que es 4, y todo partido por 2. Y el área
del hexágono tiene 6 lados que miden 6, la apotema es 5,2 y partido por 2. Y solamente tenemos que calcular estas operaciones y ya tenemos el resultado. ¿En qué unidades nos va a dar el resultado? El resultado de ambos va a ser en centímetros cuadrados, porque estamos calculando áreas y las áreas siempre nos van a dar un resultado en unidades al cuadrado.